Llegamos a Moldavia, por fin. Concretamente a Chisinau, Chisinau, como le queráis llamar. Lo he visto dicho de muchas maneras y bueno, la cuestión es que llegamos y fue muy intenso. Primero porque me encontraba fatal, estaba muy mal, tenía dolor de estómago, dolor en los huesos y me encontraba horrible. Después, aparte de eso, porque al ser el primer día que llegamos ahí teníamos que espabilarnos. Luego, nuestra principal idea de ir a Moldavia era ir a Tiraspol, pero la gente nos estaba diciendo que no era una buena idea. Aún así, estuvimos visitando Chisinau y lo disfrutamos mucho y nos pareció una ciudad preciosa. Entonces, empecemos. Me desperté en medio de la noche con un dolor de barriga alucinante. Me dolía toda la espalda, los huesos, tenía ganas de vomitar pero no podía, y cuando tuve que ir al baño estábamos aún en el tren. Este tren era muy antiguo y cuando fui era una silla de madera tapada por los lados donde tú hacías tus necesidades, iban directamente a los raíles del tren, y luego tenías delante un barril con un trozo de metal que hacía de pica encima y una manguerita. Eso era como te lavabas las manos. Fui ahí, me encontraba fatal, estaba muy mareado y justo subo a la cama, me hacen volver a bajar porque nos pedían los pasaportes. Cuando te piden los pasaportes en estas situaciones es un poco incómodo, puesto que te piden primero si tienes algo que declarar, cualquier cosa que estés haciendo ilegal, y luego te cogen el pasaporte mientras cambian las medidas de las ruedas para poder encajar en los otros raíles. Entonces tal vez es en torno a una hora de que te quedas sin tu pasaporte esperando encerrado en la habitación, y puede ser un momento un poco tenso. No porque hayas hecho nada, sino porque en sí, pues estar sin tu pasaporte cuando estás tan lejos de casa, pues no mola. Una vez nos devolvieron los pasaportes, ya estábamos despiertos y quedaba muy poco para llegar a Chisinau, así que empezamos a hablar con los que teníamos al lado. Esos dos señores fueron muy majos. Uno era director de banco y el otro era Víctor, un programador que trabajaba para el aeropuerto de Rumanía y para diferentes empresas en Rumanía, mientras que él vivía en Moldavia. Es algo que se ve que había bastante gente que hacía, puesto que en Rumanía los sueldos eran mejor que en Moldavia y entonces tenías un mejor estilo de vida. Hablando con ellos nos estuvieron explicando que Tiraspol era muy mala idea ir, era un sitio peligroso y que no nos recomendaban para nada ir. Por otra parte, nos estuvieron explicando de que Moldavia, o al menos algunas de las personas de Moldavia, tenían mucho interés en entrar en la Unión Europea, puesto que ellos allí tenían poco trabajo y tenían la esperanza de que si se unían a Europa podrían mover algunas fábricas y puestos de trabajo hacia Moldavia, así mejorando la economía y pudiendo trabajar mejor, al igual que se podrían exportar más fácilmente productos de Moldavia allí y viceversa. Entonces, por eso ellos estaban muy interesados y por eso no les gustaba Tiraspol, porque para ellos Tiraspol era la idea de alejarse de Europa y acercarse a Rusia. Luego también nos estuvieron explicando por qué encontrábamos tantos perros abandonados en Rumanía y Moldavia. Se ve que después de la caída de la URSS, mucha gente que vivía en el campo y tenía dinero se encontraron que de repente no tenían tanto dinero, entonces no podían mantener estos perros. Mucha gente abandonó a sus perros y los dejó en las calles, haciendo así que muchos murieran de hambre y los otros simplemente aprendiesen a sobrevivir en manadas. Nos dijeron que en Rumanía habían, pero que en Moldavia iba a estar aún más lleno. Una vez llegamos a Chisinau, estuvo súper bien, puesto que Víctor nos llevó por todo el centro y nos estuvo enseñando diferentes sitios interesantes, el bazar, que era una especie de mercado donde la gente vendía cosas de segunda mano o comida o hace cosas por el estilo. Después también nos estuvo enseñando cosas como podían ser la plaza principal, diferentes estatuas, edificios importantes, y luego lo acompañamos hasta el bus, pero antes de eso él nos quiso regalar 2 tarjetas SIM para poder poner nuestros móviles y tener datos y llamadas para así poder contactarlo, puesto que el sábado iban a hacer con su familia la vendimia. Nos habían dicho que estábamos invitados y que les haría ilusión que fuésemos a su casa. Luego nos fuimos a un parque a poner las SIMs. Estuvimos ahí sentados esperando que abriesen los bancos para así poder cambiar moneda, y mientras cambiábamos las SIMs yo empezaba a notar como el dolor subía aún más. Chisinau estaba bastante lleno de sitios donde cambiar monedas. De hecho, solían ser pequeños edificios donde veías un cartel fuera que te ponía cómo cambiaban diferentes monedas a euros. Nosotros estuvimos un poco por ahí buscando, puesto que algunas se veían un poco dudosas. Al final acabamos yendo a uno de estos bancos donde inspiraba bastante confianza. Entramos y había un segurata, gente por ahí sentada, todos sofás de piel blanca, paredes blanquísimas, suelo en mármol blanco, y luego la única luz que había dentro de esa habitación venía de una televisión delante nuestro que hablaba sobre una especie de tribu que hacía unos rituales ilegales que parecía del sur de Indonesia. Todo el documental lo tuvimos que entender entre medias, puesto que estaba en ruso,
Una vez nos cambiaron el dinero, decidimos ir a buscar un hotel. Nuestra idea era ir al Hotel Cosmos, un hotel de la época de la Unión Soviética y que era muy grande y estaba en el centro. Lo que pasó es que cuando llegamos nos dijeron que estaba cerrado, y también cuando estuvimos hablando con otra gente nos dijeron que no era muy buena idea, puesto que mucha gente estilo drogadictos y así vivían ahí. También es verdad que tenía muy buenos precios, así que eso también nos llamaba. Decidimos ir al Hotel Chisinau. Estaba bastante en el centro y no costaba mucho. Y es que yo necesitaba ya ir a un hotel, puesto que mis piernas estaban temblando y no podía más con el dolor de la espalda. Iba todo el rato doblándome e intentando relajarme. Una vez en el hotel, parecía un hotel del estilo de Fallout Las Vegas o algo así. Era post-apocalíptico, pero era muy guay, nos gustó. Bueno, los de al lado tienen más suerte porque tienen una terraza premium, pero bueno. Una terraza en la que si te apoyas quizás se cae todo abajo y te mata. Simple, pero tenía todo lo que necesitaba. Yo dejé mis cosas, me estiré un momento en la cama y me quedé dormidísimo. Al despertarme, nos duchamos por turnos, limpiamos un poco y nos fuimos a dar una vuelta. Al salir, cada uno quería sus cosas. Simón necesitaba una camiseta nueva y quería cogerse la clásica camiseta Tripalowski. Tripalowski, para los que no sepáis, viene de tri, que es tres, Palowski, palos, refiriéndose al logo de Adidas. Entonces, él quería su camiseta Tripalowski y yo quería agua fría, muy fría. Entonces, lo primero que hicimos fue ir hacia el bazar, donde Simón quería encontrar una camiseta, y lo único que antes pasamos por un supermercado que había, que tenían agua fría. Nos vimos toda la botella, estábamos medio deshidratados. Al llegar al bazar, estuvimos por ahí buscando, encontramos cosas muy interesantes, porque tenían tiendas con diferentes cosas, era muy variado lo que encontrabas por ahí. Ahí empezamos a hablar con algunos de los bazares, qué les parecía Tiraspol, sitios que podíamos ver por ahí, sitios que podíamos ver por Moldavia, y diferentes preguntas. La gente del mercadillo, de este bazar, estaba como más acercada a Tiraspol. De hecho, la recomendaba como un sitio para ir, decía que no era problema, y decían que Transnistria en general pues no era tan peligroso como nos estaban pintando. Una cosa que nos dimos cuenta es que normalmente la gente con más poder adquisitivo no les gustaba Tiraspol, Transnistria, toda esta zona no les gustaba. En cambio, la gente más pobre o así les gustaba. Por eso los del mercadillo solían decir que estaban bien, y tal vez gente como el banquero o así nos decía no es un buen sitio para ir. Pero bueno, simplemente digo que es lo que nosotros vimos. Luego fuimos a un museo militar. Este estuvo súper guay, y aunque no podíamos entenderlo todo, el mensaje detrás era bonito, porque al final era un mensaje antiguerra. Era un museo donde sí se enseñaba pues todas las armas, técnicas, equipación que se había usado durante la guerra, muchas cosas, pero al final todo acababa en enseñar que a culpa de la guerra siempre había habido muchos muertos civiles que no lo merecían y no valía la pena. Entonces me gustó el hecho de que se enseñase todo como pues la parte estética, la parte de información, aprendizaje y eso, pero el mensaje final no era lucha por tu patria ni nada de eso, es la guerra es una mierda. Luego fuimos al parque en el centro, muy bonito, y ahí estuvimos dándonos cuenta de que había como en sí dos tribus urbanas, siendo muy generales y muy exagerados a nuestro parecer. Estaban los que aquí en España diríamos canis, con coches muy caros, ropa y todo el estilo como aquí los canis, y después estaban como los aesthetics, que estaban en el parque, estaban ahí todos con sus parejas, estaban dándose la mano, regalándoles flores, mirando el atardecer en el parque. Era mono, a ver, me da diabetes, pero estuvo guay, la verdad. Y fuimos a uno de estos cafés aesthetic, nos hicimos un café y tenían de fondo música francesa o alguna canción así tipo Ed Sheeran, y nada, nosotros nos hicimos el café y nos hizo gracia. Luego fuimos a una iglesia que estaba al lado de este parque y era impresionante, la verdad. Las pinturas eran muy bonitas. Yo por suerte ya había empezado a estudiar historia del arte, entonces pude fijarme en los detalles y poderlo apreciar, pero sí que es verdad que me sentí un poco incómodo y acabé saliendo porque ahí había mucha gente que lo llevaba muy con sí el tema de la religión, y claro, yo me sentía un poco incómodo entrando sin ser creyente en un sitio donde la gente está besando los cuadros de Jesús, donde estaban pues todo el tiempo pregando, había gente llorando ahí. Me parecía incluso un poco tal vez agresivo entrar yo como no creyente a admirar la belleza cuando ellos estaban ahí teniendo un momento tal vez más duro y esto. Entonces lo vi un rato, pero luego cuando empecé a ver estas cosas preferí irme para no molestar ni ofender. Entonces me pareció que lo mejor que podía hacer era dejarlo estar. Si queréis, por aquí abajo en los comentarios me podéis decir qué opináis vosotros de este tipo de situaciones y qué haréis vosotros en mi caso. Luego ya se empezó a hacer de noche, estábamos hechos polvo. Yo empezaba a recuperarme un poco después del café calentito y todo, pero
pero seguía bastante mal. Fuimos mirando restaurantes que no fuesen muy caros y que tuviesen buena pinta y nos encontramos con un restaurante georgiano. Nuestra idea era comer comida allí, pero bueno, tenía muy buena pinta y estaba cerca del hotel. Se llamaba Restaurante Tbilisi y tenía comida muy rica, la verdad. Nosotros no la habíamos probado nunca y no sabíamos cómo era, pero la verdad es que nos valió la pena. Ahí el ambiente era muy bonito, empezamos a comer. Yo me pillé un caldo de carne que se notaba mucho el cilantro, que de hecho creo que es como la característica principal de su cocina. Simón en cambio se cogió cachipurri y luego también un poco de carne y luego el vino que compartimos. De repente se nos sube un gato encima de la mesa y es que por ahí tenían gatos, iban sueltos y pues hacían ambiente. Nosotros empezamos a grabar, jaja, mira qué mono y así, y llega la camarera y nos lo saca y dice perdón, y yo tipo, no, te ha subido un gato, era mono, no pasa nada. Después de esto ya nos fuimos al hotel, limpiamos nuestra ropa, hicimos las maletas y nos preparamos porque el día siguiente íbamos a empezar a explorar Moldavia. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de comentar, darle al like, cualquier cosa me podéis preguntar. ¿Recomiendas Moldavia? ¿Dónde irías tú? Yo qué sé, cualquier cosa me podéis preguntar que os estoy respondiendo antes o después y ya está. Espero que os haya gustado, muchas gracias y a la próxima. Chao, chao.